Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Ayuda Informática. Mi nombre es Miguel Ángel. Hoy en este video te quiero enseñar cómo puedes optimizar y acelerar tu sistema operativo Windows 11. El primer paso que vamos a hacer es crear un punto de restauración. Por acá escribimos punto, seleccionamos crear un punto de restauración y en este apartado propiedades del sistema vamos a ir en la parte de abajo donde dice configuración de protección. Por ejemplo, si tú tienes muchos discos duros por acá, tienes que tener activado en el disco donde tengas instalado tu sistema operativo. En mi caso simplemente tengo el disco local C y dice que está activado. En caso de que no lo tengas activado, le das clic en configurar, seleccionas la primera opción que dice activar protección del sistema, te vas hacia abajo y aquí puedes mover el porcentaje o el espacio de disco que quieres para restaurar sistema. Siempre viene por default 2%, lo dejo tal y como está. Tú le vas a dar aquí en aplicar y luego aceptar, ¿ok? Y luego una vez que tengamos ya activado nuestro disco duro, ahora sí vamos a crear un punto de restauración. Vamos a poner cualquier nombre, por ejemplo voy a poner optimizar y le voy a dar clic en crear. Aquí va a tardar un tiempo, unos minutos, mientras se crea el punto de restauración. Este nos va a ayudar a revertir los cambios en caso de que tengamos algún problema con las configuraciones que vayamos a hacer. Voy a pausar un poquito el video para no alargar tanto este tutorial. Y aquí, como te puedes dar cuenta, dice que el punto de restauración se creó correctamente. Le damos clic en cerrar y luego aceptar, ¿ok? Una vez que ya hayamos creado el punto de restauración, vamos a ir a nuestro navegador de internet Google Chrome. Vamos a buscar ese programa, se llama Optimizer, lo escriben tal y como lo tengo acá, Optimizer. Vamos a seleccionar el primer resultado, ok, la primera búsqueda o el primer link. Y por acá en esta página, si no le entiendes, puedes cambiarlo a español, o si no, vamos directamente acá donde dice Optimizer, donde lo estoy señalando, le das un clic, te va a abrir esta página y aquí vas a descargar este software. Viene en muchos idiomas de muchos países, simplemente le damos clic en Download y el programa se ha descargado así de fácil. Seleccionamos esta pestañita por acá y le damos mostrar en carpeta. Aquí, como te puedes dar cuenta, este programa ya lo he usado muchas veces, ya tengo muchas descargas de este software y una vez que lo descargas le das doble clic y el programa o nuestra aplicación va a empezar a cargarse. Simplemente hay que esperar mientras termina de cargar este software bastante bueno para optimizar y acelerar tu computadora. Ok, espero que te pueda ser de mucha ayuda. Vamos a ver cómo viene este software y por lo tanto te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificación para seguir haciendo más contenido de este tipo. Ok, el programa, ese es el entorno gráfico que tenemos por acá. Y como te puedes dar cuenta, tiene muchas pestañas. Dice Universal, Windows 11, Apps, ok, Inicio, Apps comunes, Limpiador. Y simplemente nos vamos a enfocar en las dos primeras opciones que dice Universal y Windows 11. Ok, bueno, aquí en Universal eh, lo que vemos a continuación es que viene como dividido en cuatro secciones. Dice sistema, dice discos, dice apps comunes y privacidad, ¿ok? Sistema, discos, apps comunes y privacidad. Aquí dice que en sistema ya viene activado o viene preconfigurado que dice que va a habilitar ajustes de rendimiento, va a deshabilitar la limitación de la red, va a deshabilitar el informe de errores, ok, va a desactivar asistente de compatibilidad. Si no sabemos qué significa cada opción, si le damos un clic encima,
como te puedes dar cuenta, me muestra lo que quiere decir cada opción acá. Ok, si le damos deshabilitar la limitación de la red y me dice que Windows implementa un mecanismo de limitación de red que restringirá tráfico de red al ejecutar aplicaciones multimedia. También puede reducir la red rendimiento al jugar juegos en línea, ok. Dice que Windows pues prácticamente trae esa opción para deshabilitar la limitación de la red, ok. Y lo que nosotros queremos es que esté activado. Igual todo lo demás dice deshabilitar el informe de errores, ok. Error reporting recopila fallos y errores de aplicaciones y los envía a Microsoft, ok. Tiene que estar así activado. Nosotros no necesitamos esta opción porque simplemente consume muchos recursos. También pasamos a estas opciones: desactivar asistente de compatibilidad, que ya está activado, y así nos vamos a ir con cada uno de estos. Luego vamos a ir a discos y por acá dice deshabilitar restaurar sistemas. Acuérdense que creamos un punto de restauración y no queremos deshabilitarlo, así que dejamos tal y como está. Desactivar Superfetch. Este es para vamos a ver qué significa. Dice Superfetch precarga las aplicaciones de uso común en la RAM, lo que provoca un alto uso del disco, especialmente en discos duros. Bueno, más que nada es para cuando nosotros abrimos tales aplicaciones. Lo que hace Windows es que para cuando nosotros lo volvamos a utilizar lo carga más rápido. Entonces así que lo dejamos tal y como está. Desactivar invernación, lo dejamos tal y como está. Deshabilitar marca de tiempo, tiene que estar activado. Deshabilitar búsqueda, tiene que estar así, lo dejamos como está. Y por acá tenemos que tener activado todas estas. Dice telemetría, esto sí le dejamos como está también. Deshabilitar la telemetría de Nvidia, lo activamos. Para activarlo simplemente le damos un clic, ok. Y privacidad, deshabilitar tareas de telemetría, tiene que estar activado. Desactivar Media Player Sharing, dice que permite compartir medios domésticos para Windows Media Player, yo no lo utilizo y lo activo, ok. Desactivar grupo de hogar, aquí por ejemplo si ustedes comparten archivos mediante la misma red a otra computadora, pues simplemente lo van a desactivar, ok, porque si no, no les va a funcionar. Y si no hacen eso, no comparten información, no comparten archivos, pues lo activamos. Y lo demás tiene que estar activado. Luego vamos a Windows 11 y por acá van a revisar cada uno de ellos. Acuérdense si no saben qué significa, le damos un clic encima y acá me dice qué quiere decir, ok. En Windows Update, desactivar actualizaciones automáticas, activado, y todo lo demás tiene que estar activado, ok. Van checando cada opción que les dice que ya viene preconfigurado de esta forma. Por ejemplo, aquí en juego de azar, desactivar Xbox Live, yo no lo uso, no juego y lo tengo activado, que no quiero esta función de Xbox Live. Desactivar Gamebear, está activado. Y bueno amigos, van revisando cada función que nos muestra por acá. También viene seccionado por sistema, Windows Update, barra de tareas, privacidad, juegos de azar, tocar, extras y todo lo demás tiene que estar, viene ya preconfigurado de esta forma. Y si ya todo lo revisaron y ya están seguros de que todo lo que viene activado lo quieren en su sistema operativo, ya revisado todo bien, le damos clic en reiniciar para aplicar cambios, ok. Y con esto su computadora va a ser más rápida. Espero que les funcione amigos, y de antemano muchas gracias por ver el tutorial. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para seguir haciendo más contenido de este tipo, y muchas gracias por ver este tutorial.